primero igual quiero saber cómo les ha ido con el tema de fuerza, las leyes de Newton, cómo quedaron con esa materia. ¿Se entiende bien la idea? ¿Alguna duda que quieran plantear? Igual, por ejemplo, la próxima semana van a ver con la profe Paula leyes de Newton y, no, disculpen, leyes de Kepler. Y la semana que viene vamos a hacer una sesión de puros ejercicios, como lo hicimos también con la materia de ondas. Entonces vamos a resolver ejercicios juntos. Así que ahí la idea es que ustedes igual, si es que pueden, avancen en la guía que ya les subimos, que es de mecánica, y lleven dudas y también podamos resolver ejercicios juntos. ¿Me escuchan, cierto? Ya. Entonces, démosle. Entonces, las últimas dos clases, como les había comentado, habíamos visto tipos de fuerzas y nosotros recordamos que los tipos de fuerzas que habíamos visto eran la fuerza de peso, la normal, la elástica, la fuerza de tensión y la fuerza de fricción, o también conocida como fuerza de roce. La de peso tiene que ver con que hay un planeta que nos atrae hacia el centro hacia su centro, y esto tiene que ver con la aceleración de gravedad, que la conocemos como G. La normal tiene que ver con la superficie en la cual yo estoy apoyada y que impide que yo me siga moviendo hacia abajo en este caso. La elástica tenía que ver con los resortes y esas cosas. La de tensión tenía que ver con cuando nosotros teníamos algo colgando a través de una cuerda o tirábamos de una cuerda. Y por último, la de fricción era una fuerza que se oponía al movimiento y que tiene que ver con que las superficies no son perfectas entre ellas. Por lo tanto, al tratar de mover una superficie sobre la otra, va a ser difícil debido a que estas no son perfectas y tienen porosidad. Ya, eso. Y la clase pasada especialmente vieron las tres leyes de Newton. Y estas son la base de la dinámica y nos van a explicar cómo funciona el movimiento y a partir de dónde se origina esto. Entonces, recordarán que la primera ley de Newton nos decía que todo objeto se mantendrá en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Esto quiere decir que va a tener una velocidad constante, a menos que una fuerza incida sobre él. Y probablemente vieran este ejemplo que este personaje, la persona que está acá, iba en su bicicleta con una velocidad. Entonces, en un momento dado, tuvo que frenar la bicicleta, inesperadamente, pero solo la bicicleta fue la que frenó. Sin embargo, él, como no hubo ninguna fuerza que lo detuviera, siguió con la velocidad que venía con la bicicleta. Esa es la primera ley de Newton y que además se le conoce como ley de inercia. La segunda ley de Newton nos va a decir que la fuerza total, o fuerza neta también se le dice, que actúa sobre un objeto, será igual a la masa por la aceleración que va a adquirir ese objeto. Entonces tenemos esta igualdad que nos va a servir mucho, tanto en la clase de hoy día como en clases posteriores, cuando tengamos que ver ejercicios sobre el tema. Y por último, si nosotros tenemos que un objeto A ejerce sobre un objeto B una fuerza, por ejemplo, nosotros tenemos que el objeto A ejerce sobre el objeto B esta fuerza BA, el objeto B va a ejercer una fuerza de igual magnitud, de igual dirección, pero en sentido contrario. Y esta ley, que es la tercera ley de Newton, se le conoce como la ley de acción y reacción, porque un objeto actúa y el otro objeto reacciona. ¿Alguna duda con este pequeño resumen? Es súper importante que esto lo tengan bien claro, porque van a haber muchos ejercicios que tengan que ver con esto, tanto los que tienen que ver directamente con fuerzas como los que no tienen que ver directamente con fuerzas. Ya, si me llevo a escuchar mal, me avisan. Ya, y la clase de hoy es súper simple, va a ser cortita. Vamos a estudiar el concepto de momento lineal
e impulso. Y partamos al tiro, ¿no? Entonces, vamos a tratar de, a partir de una historia, entender un problema. Entonces nos vamos a poner en el caso de una persona que ejerce una fuerza sobre un objeto en un determinado tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos que un golfista le pega la pelota en un determinado tiempo y nosotros queremos estudiar cuánta fuerza actuó sobre ese tiempo y cuánto tiempo duró esta fuerza. Sin embargo, es difícil medir estos valores por separado. Es difícil medir la fuerza que actúa en un determinado tiempo, ya que este tiempo puede ser muy corto. Entonces, nosotros vamos a ver qué podemos hacer con esto. Tenemos que la fuerza por delta T es lo que queremos buscar, que es la fuerza que actúa en un determinado tiempo, ¿ya? Pero nosotros sabemos por la segunda ley de Newton que la fuerza es masa por aceleración, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Seguimos con esta parte igual y vamos a seguir descomponiendo lo que está a la derecha. Sabemos que la aceleración es la diferencia de velocidad dividido la diferencia de tiempo. ¿Se entiende? Esa es la definición de aceleración, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Es simplificar el delta t en la derecha. Entonces, nos va a quedar que se nos van a ir estos delta t. Chao este y chao. Y nos va a quedar que la fuerza por el delta t es igual a la masa por la diferencia de velocidad. Pero ¿qué entendemos nosotros por diferencia de velocidad? Va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial. Y si nosotros multiplicamos este m por cada uno de ellos, nos va a quedar esto, que la fuerza por un tiempo en el cual actúa va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. ¿Se entendió todo el desarrollo? Cualquier duda me pregunta. Entonces sigamos con esto. Es a partir de este término de una masa por una velocidad es que nosotros vamos a definir lo que es el momento lineal. ¿Y qué necesitamos para esto? Necesitamos dos tiempos. Un tiempo inicial, donde tuvimos una velocidad inicial, y un tiempo final, donde tuvimos una velocidad final. Entonces vamos a definir lo que es el momento lineal. Ya, entonces el momento lineal es una magnitud vectorial. Esto quiere decir que tiene dirección, sentido y magnitud o módulo, que es el numerito, ¿cierto? Y se puede definir como la cantidad de movimiento que tiene un objeto en un determinado momento. Eso es importante, que el objeto tiene esa magnitud de momento lineal en un momento específico. Y esta magnitud de momento lineal puede ir cambiando punto a punto. ¿Ok? Entonces, el momento lineal se va a conocer con la letra P. ¿Y cómo se va a calcular? Se va a calcular como la masa por la velocidad. Me quedo hasta acá. Ya. Donde la masa está medida en kilogramos y es la masa del objeto que nosotros estamos estudiando. B es la velocidad del objeto en ese preciso momento en el cual nosotros estamos estudiando el momento lineal. Y P, como ya habíamos comentado, es el momento lineal. Y la unidad de medida es kilogramo por metro partido segundo. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque es la masa, kilogramos, por metros partido segundo. Y eso sería la unidad de medida del momento lineal. ¿Alguna duda hasta acá? Ya, entonces, es a veces un poco complicado entender el concepto de momento lineal porque no es tan intuitivo como otras cosas, pero tienen que entenderlo como que en un determinado momento nosotros tenemos una cantidad de movimiento que se mide con la masa y la velocidad. Entonces, ya, como dijimos, es una magnitud vectorial, entonces nosotros tenemos que definirlo a partir de su dirección, su sentido y su módulo o magnitud. En este caso, debido a que tenemos que el momento lineal es
igual a la masa por la velocidad, y la velocidad es un vector, nosotros vamos a tener que el momento lineal tiene la misma dirección y sentido que de la velocidad. Entonces, nosotros vamos a tener un objeto que tiene una masa m, una velocidad v y un momento lineal p. Ambos vectores de velocidad y de magnitud de momento lineal están sobre la misma línea y apuntan en el mismo sentido. Si la velocidad apunta hacia allá sobre esta línea, entonces el momento lineal también va a apuntar hacia allá y sobre la misma línea. Yo la puse media corrida solamente para que ustedes pudieran ver ambos vectores, pero la verdad es que está uno sobre otro. Y la magnitud o el módulo quedará dado por el valor de la masa y el módulo de la velocidad. Entonces, en este caso, tenemos que el vector momento lineal es mayor que el vector velocidad. Entonces nosotros podemos asumir que la magnitud del momento lineal, en este caso, es mayor que la magnitud o módulo de la velocidad. Por lo tanto, la masa debe tener un valor mayor o igual que 1. ¿Se entendió? Si el vector momento lineal hubiese sido más chiquitito, entonces nosotros podríamos decir que la masa es menor a 1, porque hizo que el vector se achicara. ¿Se entendió? Ya, entonces cosas importantes de esta diapo. El momento lineal se determina en un momento específico. Tenemos que definir el tiempo en el cual nosotros estamos calculando este momento lineal. Y se define como cantidad de movimiento de un objeto en ese momento específico. Entonces, además, tenemos que saber que la dirección y sentido del momento lineal, que se denomina como P, es igual a la dirección y sentido que la velocidad. Y el módulo va a estar dado por la masa por esta velocidad. Y como es vector también, y tiene distintos sentidos, puede tener valores positivos y negativos. Más adelante lo vamos a ver en los ejercicios, en qué momento nosotros podemos considerarlo positivo y en qué momento nosotros lo podemos considerar negativo. Ya sospecharán que tiene que ver con el valor positivo o negativo de la velocidad. Pero ahí ya lo vamos a ver. Entonces, a partir de lo que habíamos dicho anteriormente, nosotros definimos el impulso. Y el impulso es, o se puede entender como la fuerza que yo ejerzo en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, el impulso va a quedar dado por la fuerza, por el tiempo en el cual yo ejercí esta fuerza. Por ejemplo, yo tengo aquí un objeto en el cual se le aplicó una fuerza para que se moviera todo esto, ¿ya? Y van a estar dos tiempos. Entonces, el impulso que recibió este objeto va a ser la fuerza ejercida por la diferencia de tiempo, que sería tiempo 2 menos tiempo 1. Al igual que el momento lineal, el impulso es una magnitud vectorial que tiene misma dirección y sentido que la fuerza. Entonces, si la fuerza actúa en ese sentido y en esta dirección, el impulso también actuará en ese sentido y dirección. Entonces, recordad que si nosotros tenemos que el impulso queda definido por una magnitud escalar, que es el tiempo, por una magnitud vectorial, que sería la fuerza, la dirección y sentido va a quedar dada por la dirección y sentido que tiene el vector, que en este caso sería la fuerza. Entonces definamos cómo lo vamos a calcular, porque ya habíamos dicho anteriormente que la fuerza es difícil de medir en un tiempo de intervalo pequeño. Entonces veamos cómo lo hacemos. Habíamos dicho, llegamos a esta igualdad, ¿cierto? Donde teníamos que la fuerza por el tiempo en el cual actúa esta fuerza es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Entonces, podemos nosotros definir algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo decir que el momento final, momento lineal, en el tiempo final, va a ser igual a la masa por la velocidad final. Y además puedo decir que el momento lineal inicial va a ser igual a la masa por la velocidad inicial. Acá nosotros vamos a tener dos tiempos, un tiempo final
donde nosotros podemos calcular el momento lineal y tiene que ver con la velocidad en ese tiempo final y además un tiempo inicial, donde nosotros también podemos calcular el momento lineal y tiene que ver con la velocidad en ese tiempo inicial. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿O van siguiéndome la idea? ¿Me escuchan? ¿Están ahí o me callo? Ya. ¿Me siguen la idea o necesitan que explique algo de nuevo? ¿A qué te refieres con la misma fórmula? Finalmente, lo que podemos ver es que esto que está acá es lo mismo que lo que está acá. Y esto que está acá es lo mismo que lo que está acá. Entonces nosotros el impulso lo vamos a poder definir a partir del momento lineal. ¿A eso te referías, Mariana? Ya, bacán. Entonces, ahora vamos a definirlo de esa forma. Vamos a reemplazar nosotros estos valores en la ecuación anterior, donde esta parte de acá era esto, que sería el momento lineal final, y que está definido aquí, y esta parte de acá, que sería el momento lineal inicial, que estaría acá. Entonces nosotros podemos definir que el impulso está calculado por la diferencia de momento del objeto en el tiempo determinado. Siempre eso lo tienen que considerar, que estamos hablando de un tiempo determinado. Entonces imagínense que tenemos este objeto que tuvo un cambio en su movimiento. En tiempo 1 vamos a tener que el momento lineal va a ser igual a la masa de este objeto por la velocidad 1, y en tiempo 2 vamos a tener que el momento lineal 2 va a ser igual a la masa por la velocidad en ese tiempo 2. Entonces, ¿cuánto sería el impulso de este objeto? Sería P2 menos P1. Porque nosotros decíamos que el impulso va a ser calculado como la diferencia de momento del objeto. Y en este caso, la diferencia de momento entre el tiempo 2 y el tiempo 1 va a quedar dado como P2 menos P1. El momento lineal en el momento 2 menos el momento lineal en el tiempo 1. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda con esto? Ya. Espero que no haya ninguna duda y que me vayan siguiendo para que sigamos con la idea. Ya. Como les mencioné anteriormente, el impulso es una magnitud vectorial. Entonces nosotros recién la vamos a poder definir cuando tengamos su dirección, su sentido y su magnitud o módulo. En este caso, la dirección y el sentido será igual a la dirección y sentido de la fuerza. Si nosotros tenemos un objeto en el cual está actuando una fuerza en un determinado tiempo, nosotros vamos a ver que el impulso va a tener la misma dirección, o sea, va a actuar sobre la misma línea que la fuerza y el mismo sentido. En este caso, el sentido es hacia abajo. Y el módulo va a tener un valor distinto, debido a que va a ser el módulo de la fuerza por el tiempo, que es positivo siempre. Igual el tiempo puede ser menor a 1, por lo tanto puede hacer que el vector impulso sea más pequeño que el vector fuerza. ¿Se entendió esta idea?
Igual se las había mencionado antes. Ya, sigamos entonces. Ya. Van a haber momentos en los cuales se va a conservar el momento lineal. ¿Y en qué momento se va a conservar el momento lineal? ¿Y qué significa que se conserve? Esto va a suceder cuando la suma sobre los cuerpos o el sistema que está actuando es cero. Es decir, que la suma de estas fuerzas, o sea, las fuerzas que actúan, tienen la misma dirección y la misma magnitud, sin embargo, actúan en sentidos distintos. Por lo tanto, al sumarlas, yo las voy a anular y me va a quedar cero. Y tenemos un ejemplo que es bien conocido, que es el péndulo de Newton. En este péndulo se dice que el momento lineal se conserva. Como ustedes pueden ver aquí en el objeto, en el GIF, es que cuando este objeto va hacia allá, transmite el momento lineal a partir de todos estos objetos y le entrega el mismo momento lineal a esta bolita. Luego esta bolita cae y vuelve a transmitir el momento lineal a la otra bolita hacia acá. Entonces vamos a ver un videito que es de esto. Y ustedes me tienen que decir, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Estoy en YouTube. ¿Ven mi pantalla o no? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se ve. Nada. Necesito su retorno porque, o si no, ni yo entiendo de repente. Ya, entonces vamos a ver este videito sobre el péndulo de Newton. O también se le conoce como cuna de Newton. No sé si escuchan, pero en verdad no es necesario escuchar. Así que vean el videito. Entonces, en este momento, como les había dicho anteriormente, se produce que esta bolita, al ir para allá, ya, lean primero eso. Ya, entonces las bolitas van a entregar el momento lineal que tienen y este momento lineal se va a traspasar hasta las últimas bolitas. Por eso es que en este caso, si lanzamos 3 bolitas, lanzan un momento lineal que tiene que ver con estas 3 bolitas. Por lo tanto, al otro lado también se van a alzar 3 bolitas y así hasta el infinito. En este caso, como no estamos en un momento perfecto o en un lugar perfecto, y esto quiere decir que existen fuerzas que van a hacer que el momento se detenga, o sea, que las fuerzas, o sea, que los objetos, disculpen, se detengan, eh, en algún momento se van a detener estas bolitas de mover. Pero si estuviéramos en un lugar donde no existiera fuerzas de roces que las detengan, o el experimento fuera perfecto, estas no se detendrían en ningún momento. Ya, ¿se entendió? Entonces, como les decía, estas bolitas lo que hacen es traspasar el momento lineal que llevan por todas estas otras bolitas, y debido a que el momento lineal solamente es capaz de mover una sola bolita, debido a que yo lo inicié
con una bolita, solamente una bolita va a moverse. Pero si yo lo hago con 2, lo hago con 3, en el otro lado se van a levantar la misma cantidad que yo lancé. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda al respecto? Vamos entonces. Otro ejemplo en el cual se va a conservar el momento lineal es en choques que nosotros vamos a denominar elásticos, donde no hay fuerzas externas que actúan sobre el sistema. Esto quiere decir que no van a haber fuerzas que muevan estos objetos, sino solo estos objetos están moviendo. Entonces vamos a tener un antes de los objetos, donde se acercan, se acercan, se acercan, luego chocan y se separan. ¿Qué va a pasar acá? Dijimos que esto es el momento lineal se conserva en choques elásticos. ¿Qué quiere decir que sea un choque elástico? Los choques elásticos son tales que cuando estos objetos chocan, no se va a producir deformación en los objetos. Si nosotros tuviéramos que estos objetos se deforman, se rompen, eso significa que se liberó energía. Por lo tanto, no se está conservando la energía dentro del sistema. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en clases más adelante porque, de hecho, la otra materia que empezaremos en 3 semanas más tiene que ver con energía. Y vamos a ver el momento lineal del sistema. Nosotros vamos a tener que este objeto iba con una velocidad 1, acercándose, acercándose, y este objeto iba con una velocidad 2, acercándose. Entonces yo puedo calcular el momento del objeto 1, que diríamos que es la pelotita negra, y el momento del objeto 2, que sería la pelotita celeste. Entonces, ¿cómo se calcula el momento? Es masa del objeto por la velocidad. ¿Y qué va a pasar después? Estos objetos van a chocar y se van a separar con una velocidad dada. Entonces, nosotros vamos a tener que el momento lineal del sistema luego de este choque va a ser igual a la masa 1 por la velocidad final que adquirió este objeto, porque este es el momento lineal del objeto 1, más la masa 2 del objeto 2, claramente, por la velocidad final del objeto 2, que sería el momento lineal del objeto 2 luego del choque. Entonces, si yo tengo el momento lineal del sistema completo en un momento 1 antes del choque, este va a ser igual al momento lineal del sistema después del choque. Y a eso nos referimos cuando decimos que se conserva el momento lineal. ¿Se entendió? Ya. Igual vamos a ver ahora un ejercicio de cómo calcular el momento lineal de un sistema completo. Ya. Y este es el ejercicio, porque ya terminamos con lo de la materia. Pero antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda con la materia? Ya. Asumo entonces que nadie tiene duda. Entonces, este ejercicio nos dice que hay dos carritos, M y N, que tienen masa 2 y masa 6. Entonces yo voy a decir que este tiene masa 2 y masa 6 kilogramos, respectivamente. Y viajan por un riel horizontal, que es este que está acá, con roce despreciable. Eso quiere decir que no se va a producir esta fuerza de roce que se opone al movimiento. Y me están preguntando la cantidad de movimiento del sistema luego de que ocurran 5 segundos de haber iniciado el movimiento. Y además me están diciendo, que olvidé mencionarlo, que el carro M
se mueve con una velocidad de 4 metros por segundo y el carro N se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo. No anoto la unidad porque me va a quedar súper fea y va a estropear el dibujo. Entonces, en resumen tenemos que estos dos objetos, uno se está moviendo hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Tienen masas distintas y tienen velocidades distintas. Pero a mí me están preguntando cuál es el momento del sistema cuando han pasado 5 segundos luego de haber iniciado el movimiento. Ya. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿la velocidad va a cambiar durante el tiempo? Si me dicen que sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? ¿Alguien se le ocurre por qué, por ejemplo, no cambiaría la velocidad o por qué sí cambiaría la velocidad? ¿O no se les ocurre? ¿Me escuchan? Ya. Entonces, debido a que esto me está diciendo que hay un roce despreciable, no hay nada que me detenga en mi movimiento. Yo voy a ir con esa velocidad y no me voy a detener más, porque no hay ninguna fuerza que me detenga. ¿Se entiende? Eso quiere decir que la velocidad se va a mantener constante para los dos carritos. Si a mí me dijeran que hay una fuerza que está ejerciendo, una fuerza que se está ejerciendo contraria al movimiento, ahí yo tendría que preguntarme ya, ¿cómo va a cambiar la velocidad luego de los 5 segundos? Pero en este caso, como estamos con un roce despreciable, no va a haber cambio de la velocidad. Entonces, podríamos decir también que el momento es siempre igual, porque no hay cambio de la velocidad de los objetos. Ya, entonces démosle cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es que acá nos están diciendo, de hecho no es lo primero, es lo que nos están pidiendo, es que calculemos el momento lineal del sistema. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo calculo este momento lineal? Ya yo les voy a enseñar unos pasos para que los sepan calcular, porque siempre los vectores ustedes lo tienen que trabajar así. Primero, como les dije, el momento lineal es vectorial. Entonces yo tengo que poner el sistema de referencia y este sistema de referencia tengo que decir también hacia dónde están los positivos y hacia dónde están los negativos. En este caso, vamos a tener que hacia allá van a estar los positivos y hacia allá van a estar los negativos. Voy a borrar los dibujitos que llevamos acá. Entonces mi sistema de referencia va a ser esta línea, a partir de la cual yo voy a definir el movimiento. Y hacia la derecha van a estar los positivos y hacia la izquierda van a estar los negativos. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Nosotros sabemos que la velocidad es un vector, ¿cierto? Por lo tanto, tiene un sentido y tiene una dirección. Entonces, a nosotros nos va a importar este sentido y esta dirección. ¿Por qué? Porque si tienen sentidos opuestos, van a tener signos opuestos. Por eso es importante que ustedes definan hacia dónde están mis positivos y hacia dónde están mis negativos. En este caso, los positivos están acá y los negativos acá. Entonces, tenemos, como ya dije anteriormente, que la velocidad de ambos cuerpos no cambia. Entonces, a los 5 segundos luego de iniciado el movimiento, la velocidad de ambos va a seguir igual.
Esto es porque teníamos un roce despreciable. Ya. Para M, ¿cómo calculamos el momento lineal? Nosotros tenemos que el momento lineal es la masa por la velocidad. Y la masa del objeto M es 2 kilogramos. Y la velocidad es de 4 metros por segundo. Pero la velocidad del objeto M, que sería esta, ¿es positiva o es negativa? ¿La velocidad del objeto M apunta hacia los positivos o apunta hacia los negativos? Es negativa. ¿Por qué? Porque este objeto se está moviendo hacia allá, que son los negativos. Y esa flechita está demostrada aquí. Entonces, vamos a tener que la velocidad del objeto M es negativa. Por lo tanto, tenemos que incluir esa información al calcular el momento lineal. Entonces, vamos a tener que 2 por menos 4 es igual al momento lineal y eso es menos 8. Y la magnitud en que está medido es kilogramos por metro partido segundo al cuadrado. Ahora para el otro objeto, el objeto N de nariz. Vamos a tener que la masa del objeto N es 6 kilogramos del objeto N. Y además nos está diciendo que se mueve a una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces el momento lineal lo podemos definir como la masa por la velocidad de N. En N, ¿la velocidad es positiva o es negativa? Es positiva, porque está apuntando hacia donde nosotros definimos los positivos. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Yo me defino hacia dónde están los positivos y hacia dónde están los negativos. Lo importante es que yo siempre sea consistente con eso. Si yo dije que para allá están los positivos, hacia la derecha están los positivos, entonces todo lo que apunta a la derecha es positivo. Y si yo dije que para la izquierda están los negativos, todo lo que apunta hacia la izquierda es negativo. ¿Ya? Entonces a mí eso lo tengo que tener súper claro. Me tiene que quedar claro que yo me defino lo positivo y lo negativo, pero tengo que ser consistente con eso. Ya. Entonces, finalmente tenemos que el momento lineal de n va a ser 6 por 5. Y eso serían 30 kilogramos por metro partido segundo. Entonces, a mí me están pidiendo el momento, la cantidad de momento del sistema completo. Y nosotros lo calculamos por separado. Entonces, para obtener el momento del sistema, tenemos que sumar los momentos de los objetos. Y vamos a tener que entonces el momento del sistema va a ser igual al momento de n más el momento de m, que en este caso nos da 30 menos 8, y eso es finalmente 22 kilogramos por metro partido segundo. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso sería la C. Ya. Cosas que considerar. Si nosotros hubiéramos considerado esto al revés, de que acá están los negativos y acá están los positivos, este valor me hubiera dado menos 22. Pero yo puedo intuir que la respuesta es esta, porque no me va a dar otro valor. ¿Ok? ¿Se entendió bien la idea de cómo calcular el momento lineal de un sistema completo? ¿Hay alguna duda con el ejercicio? Ya. Démosle entonces con el siguiente ejercicio. Ya. Este ya es un poquito más complicado. Nos dicen que una naranja se deja caer libremente desde los 327 metros de altura. Importante, se deja caer libremente. Espero que a ustedes les recuerde
cuando vimos caída libre. ¿Qué significaba eso? Si se desprecia el roce del aire, me recuerda aún más caída libre, porque en caída libre nosotros despreciábamos el roce del aire. Cuando han transcurrido 4 segundos, ¿cuánto es la cantidad de movimiento de la naranja? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando el momento lineal y por lo tanto me están preguntando cuánto es la masa y cuánto es la velocidad del objeto luego de 4 segundos de haber iniciado este movimiento. Yo tengo la masa, pero no tengo la velocidad. Entonces, me están preguntando finalmente cuál es la velocidad de este objeto. Y eso es lo que yo tengo que encontrar. Ya. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Qué es lo que está pasando? Ya. Entonces, si nosotros podemos despreciar el roce con el aire y además nos están hablando de que cae libremente, nosotros recordaremos cuando habíamos visto que objetos caían libremente y se veían afectados por la aceleración de gravedad. ¿Se acuerdan de eso? Porque la materia de cinemática está siempre muy relacionada con dinámica. Nos lo van a mezclar siempre en los ejercicios. Ya. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos saber cuál es el momento lineal del objeto y cómo se calcula. Nosotros sabemos que se calcula como la masa por la velocidad del objeto. Y como les había comentado, es que nosotros tenemos el valor de la masa, pero no tenemos el valor de la velocidad. Entonces vamos a tener que recordar las ecuaciones de caída libre. Teníamos dos ecuaciones. La ecuación que nos decía la posición del objeto y la ecuación que nos decía la velocidad del objeto. ¿Ya? En este caso nos están preguntando por la velocidad del objeto. Entonces, esto de 320 metros de altura es un distractor, porque en este caso no me sirve. ¿Ok? Solo me va a servir esto de acá, que es la velocidad del objeto. Entonces, vamos a trabajar con esto. Necesitamos la velocidad, como dije anteriormente, entonces vamos a ocupar la ecuación de velocidad. Sabiendo que la velocidad inicial, que es v0, es 0, ¿por qué? Porque hablamos de caída libre. Y cuando teníamos caída libre, teníamos un objeto que cae desde una velocidad 0. Cae por su propio peso. Yo no lo empujo. Este objeto solo cae. Recordamos que la aceleración de gravedad, que era g, es aproximadamente 10 metros partido segundo al cuadrado. En este caso, no nos vamos a concentrar en el signo de esto. De hecho, vamos a decir que hacia abajo apunta G y hacia abajo están los positivos, para que no entremos a hablar de números negativos y esas cosas, porque no es necesario. Y además sabemos que el tiempo que a mí me importa buscar es de 4 segundos. Entonces, tengo todos los datos para poder encontrar la velocidad de este objeto. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Algo que no les quede claro o se entiende bien, bien, bien? Creo que se está entendiendo bien. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es meter estos valores a nuestra ecuación. Sabemos que la velocidad 0 es 0, entonces no aparece. Y solamente nos va a quedar la aceleración, que es 10, por el tiempo, que es 4. Entonces me va a quedar 10 por 4, que son 40 metros partido segundo. Ya. Encontré la velocidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora?
les pregunto por si acaso. Tengo la velocidad y ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Para qué saqué la velocidad? ¿Qué me están pidiendo en el ejercicio? ¿Qué es lo que tengo que calcular? ¿O no se acuerdan? Díganme algo, por favor. Porque si no, no sé si me están escuchando o quizás me caí. Ya, sí, para la persona que me habló en privado, efectivamente hay que multiplicar la masa por la velocidad, porque a mí me están preguntando por el momento lineal y nosotros sabemos que el momento lineal se calcula como la masa por la velocidad. Entonces yo tengo la masa y pude calcular la velocidad. Por lo tanto, puedo calcular ahora el momento lineal. ¿Se entendió? Ya va. Cualquier cosa pregunten y seguimos. Entonces vemos que la masa que nos entregan está en gramos. Sin embargo, todas nuestras respuestas usan kilogramos. Por lo tanto, yo voy a tener que cambiar esto. Decir, ¿cuántos kilogramos son 100 gramos? Entonces, yo sé que un kilogramo son 1000 gramos. Por lo tanto, 100 gramos son 0,1 kilogramos. ¿Saben hacer estas conversiones? Ya. Miren, piensen que lo que hice aquí yo fue, acá falta un 0 acá, ¿cierto? Entonces yo este 0 pasé dividiendo 10 para acá. Entonces aquí me quedó 1 partido 10 kilogramos. Y eso va a ser igual a 100 gramos. Que es muy difícil dibujar acá. ¿Ya? Y 1 partido 10 es 0,1. Entonces es exactamente lo que nosotros necesitamos. 0,1 kilogramos es igual a 100 gramos. O lo pueden hacer con la regla de 3, que es la que nos dice, que es la que nos dice si, ya, si un kilogramo son 1000 gramos, entonces, ¿cuántos kilogramos son 100 gramos? Y acá lo que tenemos que hacer es despejar la X. Entonces nos va a quedar que X es igual a 1 kilogramo por 100 gramos. Me cuesta mucho dibujar. Partido 1000 gramos. Entonces finalmente, ¿qué me va a quedar? Se me van a ir los gramos y se me van a ir dos ceros.
Y me va a quedar 1 partido 10 kilogramos. Y eso es igual a X. ¿Entendió? Es como cuando hacíamos proporciones en matemáticas. Ya. Vamos entonces a borrar esto. Y ya está. Voy a terminar este ejercicio y estamos. Y nos queda uno más, pero es muy cortito, el que sigue. Entonces, nosotros podemos ahora calcular el momento lineal. ¿Cómo lo calculamos? Va a ser la masa por la velocidad. La masa dijimos que es 0.1 kilogramos y la velocidad son 40 metros partido segundo. Y esto me va a dar 4 kilogramos por metro partido segundo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. ¿Se entendió? Ya, bacán. Démosle ahora con el último ejercicio, que es muy cortito, y estamos. Me están mostrando un gráfico que corresponde a la fuerza neta, eso es importante, fuerza neta, ejercida sobre un cuerpo de masa 24 kilogramos, que permanecía en reposo sobre una superficie horizontal de roce despreciable. Entonces aquí me están diciendo que yo tengo una fuerza que actúa sobre un objeto por un tiempo determinado. ¿A qué me recuerda eso? Al impulso, ¿cierto? Porque el impulso me decía que era la fuerza que actúa en un tiempo determinado. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que es la fuerza neta, que sería la fuerza neta por el tiempo. Y aquí me están diciendo que esta es la fuerza neta que actúa sobre ese objeto de masa 24 kilogramos. Entonces, nosotros tenemos el valor de fuerza neta y cuánto tiempo está ocurriendo esta fuerza. Está ocurriendo todo este tiempo, que es el tiempo t. Por lo tanto, yo tengo el tiempo en el cual ocurre esta fuerza. Y finalmente, la respuesta correcta sería la E, porque me están diciendo, oh, leí mal esto, no está bien. Porque aquí debería ser impulso, pero me están diciendo momento lineal. Ya, denme un minuto para ver bien cuál sería. Ya, no estoy segura cuál sería la respuesta correcta, así que esto se lo voy a quedar debiendo. Y voy a subir a un curso más ratito la respuesta. O sea, esto lo voy a subir hecho bien. Así que bueno, esa sería la clase. Si tienen alguna duda antes de terminar, díganme para poder resolver. ¿Por qué la F es 0? Solamente se llama F0. Es un número cualquiera, desconocido. Ya. ¿Alguna otra duda con la materia o con los ejercicios? Ya. Entonces,